me contestó mi mamá y solamente me desahogué. Empecé a llorar, le empecé a decir como todo lo que siento, lo difícil que se siente. Siento que no voy a poder, le decía, en verdad no voy a poder. Y solamente tener a alguien que me escuche y que me diga, Vane, está bien si no puedes. Como que no pasa nada. Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vane, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Estamos muy felices de estar aquí porque escuchamos sus comentarios y sabemos que les encantó el podcast que grabamos Ale y yo, que se llamaba Las historias que te estás contando. Y fue un podcast muy espontáneo que salió de una conversación que tuvimos las dos, y este es otro de esos. Así que esperamos que nos den sus comentarios si les gustó o no. Pero estábamos conversando con Ale que en verdad esta época, septiembre y octubre, generalmente es una época de mucho movimiento, de mudanzas, de empezar proyectos nuevos o de moverte a otro país. Y con Ale nos pusimos a reflexionar que en verdad en los últimos 14 años no hemos vivido más de 2 años seguidos en una misma ciudad. Entonces nos pusimos a reflexionar y decir, creo que hay mucha sabiduría entre tantas mudanzas. Ahorita estamos en Ciudad de México, un cambio más. Pero sí, les vamos a hablar de eso, cómo son esos cambios, tal vez para los que se están mudando y están pasando por eso, o para las personas que piensan que algún día se quieren cambiar de ciudad, de país. Si les da miedo, aquí va todas nuestras verdades sin filtros, cómo es, qué nos ha ayudado, y de verdad nunca se pone más fácil, por más que nos hemos movido tanto, siempre hay cositas que son difíciles y cosas que nos han ayudado mucho. Entonces, aquí van nuestros insights. ¿Cuáles han sido esas mudanzas? Y tal vez enfocarnos en la última, ¿te parece? Perfecto. Porque creo que eso va a ayudar más con el contexto. A ver, la primera vez que nosotros nos mudamos de Ecuador y vivimos sin nuestros papás fue cuando teníamos 16 años. Van y yo nos fuimos a Suiza a vivir 1 año y a hacer nuestro 4º curso allá. Cierto, 5º curso. Y fue súper difícil porque yo creo que la primera vez siempre es como tal vez de las más retadoras, porque 1, dejas de vivir con tus papás, y 2, bueno, en nuestro caso fuimos a un país en donde el idioma era completamente nuevo, que ese es el caso de mucha gente que se va a Estados Unidos o a Inglaterra o a Francia o a cualquier país. Para nosotros era el francés, que creo que tomamos como 6 meses. Ajá, desde el día 1 los profesores solo te hablaban en francés. Y yo me sentaba y le veía a la profesora mover la boca y solamente era como, ¿qué está diciendo? Y era química, o sea, eran unas vainas así que no entendía. Filosofía, o sea, hablaban de yo no sé qué y yo solamente no puedo creer, y teníamos que escribir ensayos. Y les juro que después de unas 2 semanas, algo en mi cerebro hizo clic y de la nada le entendía todo a la profesora. O sea, el cerebro se adapta tanto y crece y es tan elástico. Entonces yo siento que uno de los mayores aprendizajes ahí fue cuando te expones a cosas nuevas, cuando te expones a situaciones que son completamente fuera de tu zona de confort, creces un montón. Y la ciencia obviamente valida esto con todo el tema de la neuroplasticidad y cómo el cerebro va adaptándose, cambiando y creciendo de acuerdo a las experiencias retadoras a las que nos enfrentamos. Pero en este punto de Suiza queríamos tocar, Van y yo, es el tema de que si bien siempre son difíciles las mudanzas y irte de un país a otro, de una ciudad a otra, o hasta dejar de vivir con tus papás y mudarte solo, o mudarte con tu pareja, todos estos cambios, también varían mucho los desafíos de acuerdo a tu personalidad. Entonces lo que hablábamos y lo que nos acordábamos es que, por ejemplo, en esa época en Suiza, yo me acuerdo que se me hizo difícil y en verdad sí extrañaba a mi familia, pero yo quiero que cuentes tú, Vane, un poco tu historia, porque creo que a Vane se le hizo mucho más difícil que a mí en el sentido de familia. Sí, viene
todo el mundo es diferente, incluso nosotras que somos gemelas y que muchos pensarán que somos muy parecidas. En verdad, siempre hemos tenido diferentes maneras de lidiar con estar lejos. Desde que éramos chiquitas, creo que Ale siempre fue mucho más extrovertida. Mi mamá cuenta que en los cumpleaños llegábamos y ella se iba como que a jugar con los niños y yo me quedaba atrás, cogida del brazo de mi mamá, como que muerta de miedo. Y nada, pues eso sí, siempre ha sido mi personalidad. Soy súper introvertida. Entonces, el primer día que me dejaron, me acuerdo que, o sea, sentía, no sé cómo explicarles, una angustia en mi pecho, muchísimo miedo, tristeza, lloré toda la noche y era como que sentía este sentimiento de que en verdad mi vida no va a ser igual, o sea, extrañaba demasiado y con el tiempo me fui acostumbrando, pero me costó un montón, o sea, como que sí sufrí un montón y eso que le tenía a mi hermana ahí. Entonces, sí, obviamente es de valientes la gente que se va completamente sola sin conocer a nadie. Es una experiencia súper fuerte, pero no estamos aquí para desmotivarles que lo hagan porque, como dijo Ale, creo que es de esas experiencias que te cambian tanto. O sea, el hecho de tú moverte, así sea de la casa de tus papás a vivir solo, te ayuda tanto porque te des espacio de conocer en verdad quién eres. Como seres humanos estamos tan acostumbrados a la rutina y esto te dice Joe Dispenza, que te despiertas y para el punto que tú tienes 35 años, el 99% de los pensamientos que tú piensas todos los días son los mismos pensamientos que ayer. Entonces prácticamente en tu cabeza estás repitiendo la rutina. Entonces te despiertas, le ves a tu mamá, piensas lo mismo, estás en tu casa, entonces como que tu cerebro empieza a solamente repetir, o sea, hace falta ese espacio de quitar todo lo que conoces y empezar a preguntarte quién soy y enfrentarte con eso. Y yo creo que ese miedo tan grande que yo sentía era un poco no saber quién era también. O sea, como que ya no estoy con mi familia, no estoy en Cuenca, no estoy en mi casa. ¿Quién soy? O sea, como que este vacío que sentía adentro es un poco este vacío de si no soy mi rutina, mi casa, mis amigos, lo que hacía todos los días, entonces, ¿quién soy? Y yo creo que esa es una de las cosas, al menos que a mí siempre me afectan, y hasta el día de hoy, y después podemos volver a otras mudanzas, pero la más reciente que tengo fresquita fue cuando me fui a vivir a Inglaterra sola, a Oxford. Me fue a dejar mi Ale y mi pa. Y me acuerdo que llegué y armamos mi cuarto y como que me ayudaron a comprar las cosas y como que yo tenía esos nervios como que se van a ir y fuimos a un cafecito y era hermoso Oxford, nos tocaron unos días de sol hermosos y yo solo decía qué ganas de vivirle esta ciudad con ellos, o sea, como que no quiero vivirle esta ciudad sola y se fueron y me acuerdo que en el taxi se subieron y yo me fui llorando solita a mi casa. Tenía 28 años, o sea, les digo, esto no se pone más fácil, al menos para mi personalidad. Y solo un paréntesis ahí, fue horrible también cuando, me acuerdo, dejamos a Vane. Mi papá y yo justo como que la dejamos, ya tenía que caminar a su casa y mi papá y yo nos subimos a un taxi para irnos al aeropuerto y pasamos a Vane al lado y solamente veíamos cómo lloraba y lloraba y lloraba en la calle y los dos como... será de quedarnos, o sea, como se nos rompió el corazón dejarle y ajá, fue a los 28 años de nuevo, como que no se vuelve más fácil, pero creo que si lo hemos hecho tantas veces y lo volvemos a hacer es porque aunque no sea fácil, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Vane, pero para mí cada movimiento ha valido demasiado la pena porque fundamentalmente me ha hecho quien soy. Y como tú dices, me ha dado las herramientas para conocer qué es lo que yo quiero, qué es lo que... Sí, a mí me gusta conectarme con mi propósito. Te da tanto espacio para cuestionar tantas cosas porque yo creo que es en esos momentos en donde en verdad te pones a cuestionar cosas que si es que te quedas mucho tiempo en tu zona de confort, nunca lo haces, ¿no? Totalmente, y por eso para mí esa ida a Inglaterra fue tan clave, porque era la primera vez, por más que nos habíamos movido mucho, siempre nos habíamos movido juntas, Ale y yo, y esa fue la primera vez que me fui sola a un lugar demasiado lejos, donde todas las mañanas, y esto es lo que más me acuerdo, era un silencio absoluto,
porque todo el mundo que yo conocía estaba dormido. Entonces en las mañanas, me acuerdo que cuando estaba en Cuenca con casa llena y todo, decía, ay, no puedo esperar para tener las mañanas para mí, voy a ser tan productiva y me voy a despertar y voy a hacer yoga o sea, pensaba, pero cuando llegué allá era tan abrumador este sentimiento de estoy sola, o sea, no tengo a nadie, como que no tengo con quién irme a tomar un café. Para este punto no había empezado mi clase todavía, entonces no conocía a nadie. En verdad estaba solita en una ciudad. Y me acuerdo solo sentarme en el piso de mi departamento y llorar y llorar y llorar y sacar todo ese sentimiento de decir como que, de enfrentarte a este miedo de estoy sola. Y tal vez para mí era hasta más fuerte porque obviamente con una gemela casi siempre estás con alguien, pero fue tan rico porque, o sea, uno, empecé a valorar mucho lo que tenía, las personas que tenía en mi vida, mi familia, mi novio, todo, como que decir, wow, la vida es tan más linda cuando la compartes con gente que amas. O sea, qué linda se vuelve una ciudad tan hermosa y espectacular cuando tienes a alguien con quien conversar, con quien compartir. Entonces empecé a valorar mucho esas amistades, esas relaciones que había cultivado con los años. Pero otra cosa que también me encantó es que me empecé a conocer de una manera súper profunda, porque estaba yo solita con mis pensamientos. Y ahí algo que sí les recomiendo un montón, a mí al menos me ayudó demasiado, era ir a caminar. O sea, yo me iba a caminar largo, en un río que es mi walk favorito por Oxford, un río hermoso, lleno de árboles, donde solamente nunca llegué a terminar ese río y a dónde llegaba, porque era tan largo. Y solo caminaba y iba procesando las emociones, escuchaba música, sentía todo lo que tenía que sentir, lloraba, o sea, no me importaba ir llorando ahí en la calle, qué habrá pensado la gente, pero solamente sentir y conectarme conmigo. Y otra cosa que me ayudó demasiado era escribir. O sea, yo llegaba a mi casa y escribía todo lo que sentía y procesaba, o sea, era como que me daba ese espacio de procesar absolutamente todo lo que estaba sintiendo. O sea, el miedo, el extrañamiento y también después una paz, o sea, sentirme acompañada, decir, no estoy sola porque siento una presencia que me está acompañando siempre, y eso puedes llamarle amor, puedes llamarle Dios, puedes llamarle lo que sea, pero el silencio se vuelve tan profundo que empiezas a sentir también cosas que tal vez en el día a día, en el ajetreo y en el estar con tanta gente, no sientes, porque hay mucho ruido. Entonces se volvió como que tan lindo el momento en el que solté, sentí, lloré, me costó, pero esas herramientas, el caminar, el escribir, me ayudaron un montón. O sea, mover el cuerpo y escribir, o sea, sacar y transformar la energía es de las dos herramientas que yo digo, si se sienten abrumados, no se queden en su casa, salgan, pónganse sus audífonos, caminen, escuchen música, escuchen un podcast, lo que sea, y les juro que les va a cambiar la energía. Eso es a mí lo que más me ayudó en esta última vez que me fui. Gracias por esos tips tan prácticos, y creo que me hiciste acuerdo a la vez que me fui a San Francisco, igual que Vane. Esa fue la primera vez que yo me separé de ella, o sea, la primera vez que fue una transición o una mudanza en donde iba completamente sola. Fue como parte de la universidad, me fui a trabajar en San Francisco y me acuerdo que estaba entre Nueva York y San Francisco. Aceptar un trabajo en Nueva York o en San Francisco. Y me acuerdo que hice como un Excel, no sé si tú te acuerdas, y puse como los pros y los cons de todo. Y literalmente New York era como, va a estar Vane ahí porque Vane se mudaba a Nueva York. Mis amigas estaban ahí porque la mayoría se mudaban a Nueva York. Es una ciudad que ya conocía y que me encantaba. Estaba muy cerca de Boston, donde estábamos estudiando. Y tenía como muchos pros así. Y de ahí San Francisco, el pro era como, la empresa me fascina. Siempre ha sido mi sueño trabajar ahí. Y ya, yo creo que era ya, porque de ahí cons era como, no tengo idea de San Francisco. Nunca había ido a San Francisco. No conozco un alma en San Francisco. Primera vez en mi vida que trabajaba en un trabajo así formal, porque era como un internship en la universidad. Voy a estar completamente sola. Y me costó tanto tomar la decisión de ir a San Francisco, pero como la tomé fue, ok, ¿de qué me voy a arrepentir si no lo hago? Y la respuesta fue de no tener la experiencia de trabajar en esa empresa que me encantaba tanto, a pesar del miedo que me daba, porque en verdad me moría de miedo. Me acuerdo que tomé la decisión y empecé a llorar,
del miedo que tenía. Cuando fui a San Francisco, o sea, literalmente no había un latino que conozca, no había nadie que hable en español. Me acuerdo que Vane me fue a dejar, no tenía ni closet en mi cuarto. Vane armó como un closet, ¿qué era? Como un tubo, que, by the way, a las 2 semanas, yo dormida en pleno séptimo sueño, escucho un estruendo en mi cuarto, prendo la luz, todo el armario que Vane me había armado caído. Y o sea, fue súper retador en todo sentido, pero tienes razón que de lo que más me ayudó fue caminar. O sea, no me había acordado, pero yo caminaba al trabajo todos los días 1 hora, desde mi casa al trabajo, y prefería caminar que tomar bus porque en verdad me ponía de nuevo un podcast, música o empecé a escuchar audiolibros. Y solo estaba yo conmigo, con mis pensamientos, y me transformó. Y en verdad, hasta el día de hoy yo digo que San Francisco fue de los momentos de mi vida que más feliz he sido. O sea, era tan yo y tan feliz porque como no conocía a nadie y como nunca había experimentado esa ciudad, las posibilidades eran ilimitadas. Y ahí fue la primera vez que dije, wow, esta soy yo. Esta soy yo. No tenía ni una presión social, no tenía una expectativa de absolutamente nada más de lo que en verdad me llamaba. Estaba en un trabajo que amaba. Era feliz, o sea, fui muy feliz en San Francisco, pero sí creo que al principio lo que más me ayudó y hasta el final fue caminar y tener esos espacios largos conmigo mismo, con un podcast. Y otra cosa que me ayudó un montón fue hacerle a la ciudad mía, o sea, explorar la ciudad, porque con esas caminatas veía una tiendita, me metía, me acuerdo que me encantaban como estas librerías. Y pasaba horas y horas con... El chai, ¿te acuerdas? Ajá, te llevé como que... O sea, empecé como que a descubrir lugares yo sola, caminando. Ay, me llama la atención. Iba y me tomaba, yo qué sé, un chai o un chocolate caliente. Me encantaban unas galletas. Yo iba solita y comía galletas. Y eso, hacerle a la ciudad mía, me transformó. Es como que desarrollas una relación con la ciudad. Sí. Y yo creo que uno no tiene que tener miedo de hacerlo solo. Porque a veces cuando te vas... piensas, ay, no, es que no tengo un amigo aún, no tengo alguien con quien hacer todos estos planes que quisiera, entonces, como tú dijiste, te quedas en la casa o no haces planes, pero yo creo que el poder caminar, explorar y no depender de nadie, sino tú ir descubriendo lugares, ayuda demasiado, porque te sientes cuidada por la ciudad y sientes que se vuelve tu casa. Entonces, eso es súper lindo. Y a mí me encantó lo que acabas de decir, Ale, que o sea, de acuerdo a quién eres tú también, porque hay gente que es súper social y, por ejemplo, se recarga haciendo amigos rápido o saliendo o siendo parte de un grupo, pero Ale y yo somos súper introvertidas, o sea, y nos recargamos bastante estando solas, y a mí sí me cuesta mucho, cuando son grupos muy grandes, me cuesta mucho, entonces también yo creo que esto es algo de lo que vale la pena de hablar, también, porque cuando uno llega a una ciudad tienes esta ansiedad de que no vas a tener amigos, de que tal vez no vas a encajar. Y me acuerdo cuando Ale y yo nos fuimos a estudiar a Boston, porque ahí estudiamos nuestro pregrado. Al principio llegamos y para los que conocen o para los que nunca han ido, Boston es una ciudad donde hay un montón de latinos de todas partes del mundo y generalmente se hace un grupo de latinos súper rápido al principio. Y mucho de la cultura de los latinos es salir, tomar, ir de fiesta, ir a discos o antros o nightclubs. Y Ale y yo no somos así. O sea, ella y yo en verdad éramos, cuando fuimos a estudiar a Boston, estábamos enamoradas de todas las posibilidades, justamente de que sea un lienzo en blanco, lo que dijo Ale, de poder escribir nuestra historia, de poder saber quiénes somos, de poder saber qué nos gusta. Y cuando llegas a una ciudad, a veces te tocan ciudades donde no conoces a nadie, en el caso mío, Oxford, y en el caso de Ale, San Francisco, que ahí sí tienes un lienzo en blanco para empezar a preguntarte profundamente quién eres. Y sirven todas estas herramientas como caminar, estar contigo mismo, empezar a enamorarte y sentirte cuidada de la ciudad. Pero en otras ciudades, y tal vez algunos se han movido tal vez a ciudades donde hay más presión social, o donde hay más grupos de gente. Y ahí en esas ciudades yo creo que también es súper importante ir haciendo ese proceso. Está bien, salgan, conozcan, salgan de su zona de confort, pero también yo creo que tienes que llegar a un punto en el que te cuestiones, ¿esto es para mí? O sea, en verdad yo me siento feliz
con este grupo. Y mi punto es, no por miedo a quedarte solo y a tener que descubrir la ciudad sola y a pasar por ese proceso, deberías hacerte un grupo en el que tal vez no te sientes tú o no sientes que estás sacando lo mejor de ti. Porque justamente si te fuiste es para poder conocerte a profundidad y es un momento que tal vez no se vuelva a repetir en tu vida y que es tan mágico y es tan único y que si lo usas para conectarte contigo misma, para conectarte con esa esencia tuya, es maravilloso y te puede transformar en maneras súper profundas. Pero también puede pasar que te da demasiado miedo y empiezas a caer en presiones sociales y tal vez estás saliendo todo el tiempo y no quieres o gastando más de lo que tienes. Eso pasa un montón, endeudándote en tu tarjeta de crédito. O sí, entonces eso también yo creo que para las personas que son introvertidas o que sienten que están viviendo una vida por miedo a quedarse solos, yo creo que mi mensaje es no tengan miedo a eso, porque en verdad ese tiempo de reinventarte y de conocerte profundamente y de saber quién eres, así sea de darte el tiempo de escuchar podcast o de leer algo que siempre quisiste o lo que sea, o sentarte contigo misma y sentir, qué lujo que es eso, escuchar música y sentir. No lo desperdicies por miedo a no encajar, porque te juro que vas a encontrar a personas que vibren en tu misma sintonía. Hay millones. Y eso me pasó a mí en Oxford. Empecé a conocer amigos que literalmente vibraban demasiado como yo. Y nada, mis amigos del alma, pero también yo mantenía mis tiempos a solas, que eran tan importantes. Seguía yendo a esas caminatas largas. Con Ale en Boston, por ejemplo, siempre buscamos cosas que nos resuenen mucho. Ahí es cuando empezamos Awake, lo que se llama este podcast. El emprendimiento en el que empezamos a hacer conferencias fue porque justamente dijimos, ok, ¿qué queremos nosotras? ¿Quiénes queremos ser? Entonces aprovechen esta oportunidad para conocerse profundamente y preguntarse quiénes quieren ser. Me encanta y sí, yo creo que el tema de la presión social o del grupo de amigos, de sentirte sola o de encontrar a gente afín a ti es un tema extremadamente importante cuando uno se muda, y me encanta lo que dijiste de mantenerte auténtica. Van a haber muchos momentos en los que te sientas sola, van a haber muchos momentos en los que sientas que no encajas, que no eres cool, pero vale la pena. O sea, vale la pena sentir todo eso con tal de que al final de esa experiencia digas, me conozco más, sé mejor quién soy, versus pasé de fiesta, pasé haciendo cosas que no quería por presión social y me sentí vacía al final de esta experiencia. O sea, vale más la pena sentirse incómoda, sentirse no cool, sentirse que no encajas. Y yo creo que un valor que para mí, o sea, me ha servido muchísimo es la curiosidad. Y yo creo que es algo que siempre he cultivado y es algo que he tratado de tenerle siempre presente cuando tengo este tipo de experiencias. Para mí siempre es como mientras más diferentes a mí, de culturas completamente diferentes, de backgrounds que no voy a tener exposición, mejor y más quiero conocerte y quiero ser tu amiga y quiero entender de dónde vienes. Y yo creo que uno va con mente abierta y tienes curiosidad por entender cómo piensa la otra persona, cómo creció, cuáles son esos valores, por qué ve el mundo de la manera que ve. O sea, es fascinante y tu vida se vuelve tanto más rica y aprendes muchísimo más y sales mucho más de tu zona de confort. Y a mí me pasó, o sea, en San Francisco, mi mejor amiga, que fue mi roommate, tiene un background increíble. Nació en Singapur, creció toda su vida en Japón. Sus papás son de la India, se acaba de casar en una boda de la India a la que tuvimos la suerte de ir y experimentar una boda allá que fue una experiencia cultural increíble. Y fue y sigue siendo de las amistades más enriquecedoras que he tenido. Y es porque me acuerdo que pasábamos horas de horas caminando, comiendo en restaurantes y conversando. O sea, conversábamos de absolutamente todo y me encantaba entender su perspectiva de vida y me encantaba entender que porque creció en Japón de esta manera y tenía que caminar todos los días a la escuela y vivía en esta montaña, pensaba de esta manera, y porque hacía caligrafía japonesa pensaba de esta otra manera, pero por crecer en Singapur de esta otra. O sea, siento que el tener curiosidad y abrirte a gente de diferentes culturas
es lo mejor que puedes hacer y no lo desaproveches, porque muchas veces por el miedo o porque es incómodo nos quedamos con la gente que se parece más a nosotros y nos estamos perdiendo de una experiencia tan enriquecedora al poder conocer a gente que piensa tan distinto a nosotros. Exactamente, y también creo que otra cosa, otra vez, tal vez para los que son muy extrovertidos y se recargan con gente, esto no les va a ayudar tanto, pero en mi caso, yo me repetía todos los días porque la universidad a la que yo fui puede ser muy abrumadora. Hay 200,000 clubs, hay 200,000 cosas pasando y uno también tiene esta cosa de que ya estoy aquí, tengo que aprovechar. Y yo creo que al principio, las 2 primeras semanas estaba así, estaba yendo a todo. Y después me empezaba a sentir ansiosa y como que porque no me estaba dando ese espacio. Y yo me empecé a repetir todos los días, lo que es para mí va a venir a mí, lo que es para mí va a venir a mí. Y como que cada vez que tenía ansiedad de que un día estaba muy cansada y no quería salir un viernes y prefería quedarme en mi casa viendo una peli sola y estaba súper bien. Y decía como que las cosas que son para mí van a fluir porque se tienen que sentir naturales. O sea, como naturalmente empecé a llevarme con gente que era súper parecida a mí, más tranquila, y no parecida necesariamente en culturas, no, eran de muchas culturas diferentes, pero sí en valores y sí en formas de ver como que el mundo, ¿no es cierto? Y yo creo que esa ansiedad también cuando estás en un lugar nuevo y quieres hacer todo y quieres probar todo, y ya te sientes que te estás abrumando y cansando, solamente te digo, repítete, lo que es para ti va a venir a ti tranquilamente y va a ser en el momento en el que tiene que ser, de la manera que menos te lo esperes, siempre y cuando tú te des ese espacio de ser tú, de mantener tu calma y de vivir esa experiencia a tu manera. No hay manera correcta de vivir una experiencia, no hay cuenta en Instagram que te diga qué fue la manera correcta de estudiar en Boston o vivir en cualquier lugar o mudarte de ciudad. No hay. Tú la creas, tú la haces y siempre y cuando se sienta auténtica, tranquila y se sienta en paz, esa es. Y como que no tengas miedo de explorar si no se siente así todavía. Y también obviamente date gracia al principio porque es duro, es un momento de transición y yo creo que ahí es cuando vienen estas herramientas que dijimos con Ale. Camina, procesa y siente todo lo que tengas que sentir. Sí, yo creo que ahí es súper importante como ser súper real en lo difícil que es al principio. Y si lo estás sintiendo, si tal vez nos estás escuchando y estás justo en ese momento de transición en donde estás extrañando tu casa o cuestionándote miles de cosas o sintiéndote súper solo, es completamente normal. Hemos estado ahí y cada vez que transicionamos, no importa, muchas veces que lo hemos hecho, nos vuelve a pasar. Y yo creo que, como dijiste, Vane, el darte gracia y el abrazar esos sentimientos y saber que van a pasar es lo más sano y lo mejor que puedes hacer en ese momento. No tratar de suprimirlos, no tratar de ahogarlos con cualquier actividad, sino sentirlos y saber que van a pasar. Y no son malos. Están ahí, están acompañándote, están contigo y se van a procesar. Pero el hecho de que te des el tiempo y el espacio creo que es demasiado, demasiado importante. Y aquí yo quiero hablar de mi transición o mi mudanza más reciente. Yo me acabo de graduar de una maestría en Nueva York. Como algunos de ustedes ya saben, mi plan era quedarme en Nueva York un año más. Tenía como que todo este plan perfecto que había ido meticulosamente elaborando por un año entero y en cuestión de 2 semanas ese plan me cambió completamente. No me pude quedar en Nueva York, me cuestioné un montón de cosas, decidí ya no renovar un año más. La incertidumbre que viene con un año de planear. Mi vida cambió completamente y no sé en dónde voy a estar, no sé en dónde voy a caer. Fue súper, súper, súper overwhelming. Sentía demasiadas emociones muy intensamente, sentía que no tenía piso. Y lo que hice es sentir. Fueron estas olas de emociones fuertes, iras, impotencia, desilusión, tristeza profunda.
no sé qué no sentí. O sea, sentí tantas emociones y a un nivel tan fuerte y sentía, no tengo piso. O sea, no sé qué va a pasar con mi vida, no tengo en dónde caer. O sea, ¿te acuerdas lo que yo te dije? No. ¿No? O sea, de todo lo que me dijiste, no. Lo del piso. ¿Qué? Que era muy bueno lo que te dije, porque me acuerdo que Ale estaba pasando por todo esto y como seres humanos, cuando estamos pasando por incertidumbre y por miedo, es como que nos agarramos. ¿Han visto esas caricaturas que se están agarrando ya con 2 dedos hay un barranco gigante y te mueres de miedo y te agarras con todo lo que tienes a lo único que conoces? Y eso puede ser, no sé, a tu necesidad tal vez de hacer cosas, a tu valor, donde sea que le pongas el valor, tu ego se va a agarrar súper fuerte si todo lo demás se mueve, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le dije a Ale, porque yo le veía tan estresada y como que queriendo tanto agarrarse a esa vida, porque era todavía cuando no habías procesado, ok, me voy a ir, y era como, por más que era claro que no tenías que quedarte en Nueva York, que era momento de transicionar, se estaba agarrando tan fuerte. Y yo me acuerdo que le dije, Ale, ¿qué pasa si te sueltas y te das cuenta que hay un colchón? O sea, ¿qué pasa si sueltas toda esa energía del miedo al barranco, del miedo al vacío, del miedo a lo desconocido, y literalmente te dejas caer y te das cuenta que hay un colchón? Y ese colchón puede ser la gente que te ama, o darte cuenta que no saber está bien, o sea, que no tener tu vida planeada y tener incertidumbre es un regalo, porque otra vez es el momento en el que te puedes reinventar y conocerte a niveles súper profundos. Entonces ese era el paréntesis. Ya me acordé y en verdad, que sí. Qué rico es soltar, qué rico fue poder dejar ir esa ilusión, esa idea que tenía y decir, tal vez hay algo mejor para mí. Y como tú dices, dejar ir toda esa fuerza con la que me estaba agarrando hacia esa vida que planeé. Pero creo que antes de soltar sí es importante sentir. Y pasar por las olas y sentir que te ahogas y cómo lloré, o sea, cómo lloré. Y me acuerdo que, o sea, me mudé, puse todas mis, o sea, como que ya maletas, todo, me subí al avión y cuando me subí al avión, o sea, las personas que estaban al lado mío pensaron yo no sé qué, pero yo, todo ese vuelo... Que se te murió ahí. O sea, lloré, sí, y yo sentía que una parte de mí se estaba muriendo. O sea, ese es el sentimiento que yo sentía. Algo en mí se está muriendo. Y aterricé y de la nada fue como que este sentimiento de paz. Y ahí creo que es lo que tú dices, solté. Solté, ahí es cuando sentí este colchón y dije, wow, está la gente que me ama. Me acuerdo que todos ustedes, o sea, mi familia, Vane, todos estuvieron súper pendientes, me llamaban a ver cómo estaba. Mi novio me apoyó un montón, estuvo súper presente en todo este momento de transición. Ahí fue cuando dije, rico. Qué rico que soltar, como no había un barranco, tienes toda la razón, no había un barranco, y ahí fue cuando empezó la ilusión. ¿Qué se viene en esta etapa nueva? Y ahora estoy en México y estoy feliz, no significa que no tiene sus retos, y yo creo que aparte de sentir todo, ese es el primer, como la primera recomendación que doy. La segunda es soltar, una vez que ya sentiste, soltar. Y las herramientas para eso puede ser caminar, escuchar música, o sea, la de soltar. ¿Cómo Exacto. se ve eso? O sea, para alguien que diga, ¿cómo suelto? ¿No es cierto? O sea, para mí el soltar vino después de sentir. ¿Cómo sentiste? Ya sentí todo. ¿Cómo sentí? Sí, con mucho journaling, mucho espacio sola. O sea, en mi cuarto, con música, llorando, caminatas. Y si venían las lágrimas, venían. O sea, en el avión fue literalmente, me puse un playlist de tus canciones preferidas o algo así, que era como el único playlist que tenía bajado y eran canciones que escuchaba de teenager, creo. O sea, liked songs, algo así. Entonces me salían unas canciones retro. Y de la nada me empecé a acordar de mí de adolescente y de mi diálogo interno y solo fue como, no, la música te puede hacer sentir un montón también. Gran herramienta. Entonces sí, eso te ayuda mucho a soltar también.
Y la tercera cosa que les iba a decir es que una vez que ya sepan a dónde van a ir y que lleguen al lugar, crear un espacio seguro. Eso es tan importante. Y yo creo que eso me está pasando ahorita. O sea, 2 meses después desde lo que pasó en mayo que les conté, 2 meses estuve de nómada, viviendo de maleta. O sea, toda mi vida estaba en 2 maletas y yo abría la maleta y nunca pude poner cosas en un closet. Y hoy le estaba diciendo a la Vane, qué rico se siente abrir el closet y sacar las cosas del closet en vez de la maleta. Y hoy fue la primera vez que me levanté y tenía ya mis cosas en un lugar y pude meditar, hacer yoga y tener mi rutina de la mañana que me encanta, y se sintió tan bien. Entonces, lo que sea que signifique seguro y lo que sea que signifique un espacio seguro para ti, trata de priorizar crear eso. Entonces, no sé, te gustan los olores, a mí me encantan las velas. Pon una velita, un incienso, un póster o un cuadro que te inspire o que te guste, una sábana calientita, o sea, un té, lo que sea que haga que el espacio en donde estés se sienta más seguro y más cozy, es una gran inversión cuando estás en un periodo de transición o cuando te estás mudando a un lugar. Entonces, si es que la primera semana necesitas priorizar hacerle ese lugar tuyo y hacer que se sienta más como casa, hazlo, porque ese va a ser el lugar que va a ver todos tus llantos, todas tus tristezas, tus alegrías, va a ser tu lugar sagrado y tiene que sentirse así. Entonces, ponle la intención y crea ese espacio para ti, porque va a ser el lugar que te permita tener la experiencia que quieres tener. Sí, para mí eso se vio, o sea, Ale conoció mi cuarto de Oxford y era literalmente un cuarto de 18 metros cuadrados, chiquitito, pero yo le hice, desde que llegué, me acuerdo que mi papá decía, ¿para qué compran esas cosas? Y Lale y yo, no, son importantes, o sea, como que ese tipo de cosas, velitas, como que flores, un florero para poner flores, esas cosas chiquitas que parece que son superficiales, pero en verdad hacen tanto la diferencia. A mí me ayuda mucho tener una planta y verle florecer o cuidarle a la plantita, sentir que hay un ser vivo ahí que está conmigo, a mí eso me ayuda demasiado. Pero sí, encuentren esas cosas. Y la última herramienta que yo les quería dar, que me parece que es tan importante, muchas veces cuando estamos lejos, sobre todo si están en otra zona horaria, es tan fácil pensar que estás sola. O sea, es tan fácil pensar, olvidarte del círculo de soporte que ya tienes en tu familia o en tus amigos. Y me acuerdo que, y esto Ale se debe acordar súper bien porque también yo le llamé desesperada, en Oxford hay un periodo en mi maestría donde tenías que dar exámenes. Es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Eran exámenes a libro cerrado. Tenías que, literalmente, era una semana entera de 3 horas de exámenes. Todo lo que habías visto en el año, aprendiéndote todas las fuentes. O sea, yo tenía que citar autores con año y apellido de mi cabeza. O sea, me tenía que aprender absolutamente todo y te daban 10 preguntas que no tenías idea qué preguntas iban a hacer y tenías que ese rato escribir un ensayo de 1500 palabras para responder con todo el material que tenía que estar en tu cabeza. Y eso bajo la presión del tiempo de 3 horas. En un cuarto, literalmente, un día me tocó con 150 estudiantes. Entonces, si hablamos de un momento de presión y de presión alta, yo creo que ese era el momento como que de tanta presión, y fue justo después de Navidad, cuando estaba súper melancólica, todavía era medio invierno, o sea, ya los días estaban más largos, pero recién estábamos saliendo del invierno. Estaba súper estresada, después de todo el año, de todas las materias y todo el movimiento, yo estaba agotada y encima tenía que dar esto, y aparte de todo, me había dado una enfermedad súper dura en el estómago, terminé hospitalizada en Ciudad de México, no podía comer casi nada, estaba literalmente una lista de 10 cosas que podía comer y me tenía que cocinar perfecto, y si no, mi barriga literalmente me explotaba. Bueno, todo lo que se puedan imaginar, el máximo estrés, y yo en ese momento lo único que dije es, yo no voy a acabar este año. No voy a acabar este año, voy a tirar la toalla. Me acuerdo que le llamé a mi mamá llorando, nos hicieron como una prueba de exámenes en el que tenías que hacer como un mock.
como si estuvieras dando el examen en la computadora. A los 20 minutos yo quería caerme al piso de las náuseas, del mareo que tenía, de lo débil que me sentía porque no podía comer nada. Yo decía, no hay manera que yo pueda sentarme en esos exámenes. Y en verdad, un rato de esos dije, estoy sola, y no me contestaba. Ese rato me acuerdo que le llamé a Ale, le llamé a mi novio, no me contestaban por la diferencia de horarios. Y dije, le llamé a mi mamá, me contestó mi mamá y solamente me desahogué. Empecé a llorar, le empecé a decir como todo lo que siento, lo difícil que se siente. Siento que no voy a poder, le decía, en verdad no voy a poder. Y solamente tener a alguien que me escuche y que me diga, Vane, está bien si no puedes. Como que no pasa nada. Y ese rato fue como que quitarme ese peso y luego decir, voy a hacer lo mejor que pueda. Y luego fui a hablar con mi profesora, la directora del curso, y como que... Y mi moraleja de esta historia es, no tengan miedo de ser vulnerables y de pedir ayuda. O sea, si están pasando ese momento y en verdad sienten que ya no pueden más, porque yo sentía que ya no podía más, en ese momento ni siquiera tenía la fuerza para salir a caminar, a darme una vuelta o sentir o escuchar un podcast. Estaba completamente abrumada, completamente débil, y tener literalmente a una llamada, me contestó mi mamá, y poder procesar eso, mis amigas de ahí, literalmente decirles, oigan, no puedo más, please, vamos a caminar o veámonos, y llorar con ellas, y como que no tengan miedo de pedir ayuda y de ser vulnerables, porque en verdad no saben la diferencia en el mundo que hace. Y pasé esos exámenes, o sea, en ese momento dije, no soy capaz, los pasé y estoy del otro lado, estoy a punto de graduarme en 2 semanas. No, bueno, sí, casi. Un mes. Bueno, un mes, pero cuando sale este capítulo van a ser casi 2 semanas, y les juro que si me hubiera encerrado y no hubiera pedido ayuda, yo no sé si hubiera logrado pasar por todo lo que pasé. O sea, si no hubiera tenido la vulnerabilidad de decirle a todos, no puedo más, no puedo más. O sea, y creo que también hay mucha sabiduría en hacer eso, porque te da perspectiva y luego te dan fuerzas, y sí puedes. O sea, puedes dar un pasito más, pero con ese apoyo, esa energía y ese amor que te da la gente que te ama y que siempre tienes a alguien ahí. Y si no tienes, como les digo, fui a hablar con la directora de mis cursos ese rato y me dio unas palabras de sabiduría que eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Entonces, no tengas miedo de los recursos que tal vez te da tu universidad o el lugar en el que estás o cualquier lugar. Y no tengas miedo de pedir ayuda, porque siempre, siempre, siempre va a ser muchísimo mejor que aislarte y quedarte solo. Me encanta y en verdad sí, o sea, esa es la clave, la comunidad y la gente que te rodea. Yo también en Nueva York tuve varios momentos en los que, o sea, que fueron súper, súper duros, y lo que más me sorprendía cuando estaba pasando por esos momentos era la gente que estaba alrededor mío. O sea, era como estos momentos súper duros y dulces al mismo tiempo, porque estaba procesando emociones difíciles y al mismo tiempo había gente que estaba ahí todo el tiempo para mí. Y eso me llenaba el corazón con tanto amor, y es un sentimiento que te transforma y que hace que las cosas difíciles sean un poquito menos difíciles. Y yo creo que con eso podemos ir cerrando, porque tal vez les dimos demasiada información. Es que yo creo que algunas cosas les van a servir a algunos y otras a otros. Exacto. Y sí, esperamos que este capítulo les sirva. Tomen lo que les resuene, dejen lo que no, apliquen lo que piensen que les va a ayudar para su situación específica. Lo más importante, lo que dijo Vane, es que cada experiencia es única y tú tienes el poder de hacerla tuya. Entonces, cuestiónate qué es lo que quieres sacar de la experiencia, cuestiónate qué es lo que quieres aprender, y basado en eso, no tengas miedo de ser auténtico, no tengas miedo de estar solo, no tengas miedo de encontrar gente afín a ti y de apoyarte en tu círculo cercano y lejano, porque la ventaja de hoy en día es que nuestra familia y nuestros amigos siempre están a una llamada de distancia. Y eso, esperamos que estos consejos, estas experiencias que hemos tenido les puedan servir de algo, y estamos demasiado felices de poder empezar esta segunda temporada, de poder seguir grabando este tipo de capítulos. Si tienen algún tipo de
tema en específico que quisieran que toquemos, escríbanos, siempre les leemos, siempre estamos pendientes. Y eso, no sé, Vane, si tú quieres decir algo más para cerrar. Que estamos muy felices, agradecidos por todos los que nos escuchan. Por favor, escríbanos, síganos contando qué les resuena, qué les gusta y qué más quieren ver, porque Ale y a mí hacemos esto literalmente por ustedes. O sea, no tenemos ningún otro motivo más que el estar ahí y el compartir lo mucho o poco que tenemos. Entonces, no tengan miedo de escribirnos. Nosotras leemos todos sus comentarios en el Instagram de Awake Podcast. Sí, esa es la mejor manera, entonces escríbanos. Un beso a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.